Les decía hace un instante nomás que teníamos la intención de viajar, por lo menos a través del teléfono, a Medio Oriente para poder hablar con un argentino que sufrió, lamentablemente padeció el accionar de la organización terrorista Hamas porque dos de sus hijos fueron secuestrados el 7 de octubre. Uno de ellos regresó a casa. Estamos hablando de Yair, pero todavía no regresó a Itán. Es argentino, yo particularmente conozco a la familia. El tercero de los hermanos, Amos, era compañero de mi hermano del colegio. Lo visité cuando estuve visitando Israel en alguna oportunidad. Y ahora tenemos en comunicación al padre de la familia, a Itzik Horn, que por supuesto vive en Israel y por estas horas está muy expectante a lo que vaya a pasar con el hijo que todavía no volvió a casa y con el resto de los secuestrados y por supuesto el acuerdo que está a punto de firmarse y ponerse en vigencia allí en Medio Oriente. Itzik, Ariel Sack te saluda y todo el equipo de Conflicto de Intereses en Radio 10. ¿Cómo estás? Hola Ariel, un saludo para ti y para todos los que nos escuchan. Desde la última vez que te vi, creciste un poquito. Crecí, exactamente, crecí. Bueno, tus hijos también crecieron y ojalá Eitan vuelva a casa fuerte. Yo también me puse más viejito. Vos también. Más sabio, podemos decir que más sabio. Bueno, ¿cómo estás por estas horas? ¿Cómo estás? ¿Qué expectativa tenés? ¿Qué pasa en tu corazón, en tu mente? Mira, es una pregunta, una muy buena pregunta. Yo creo que todos nosotros hablo de las familias, ¿sí? Uh-huh. Para muchos, para mí, yo ya tengo experiencia en esto de esperar que un hijo, que un familiar vuelva. Pero para la mayoría es la primera vez. Yo te digo que el tiempo no pasa, los minutos parecen horas, las horas son interminables. Y esperás que todo termine bien. Yo digo, aparentemente todo está bien encaminado, pero como dicen en el fútbol, hasta que el referee no pite que terminó el partido no terminó. En especial porque conocemos con quién tenemos aquí negocios, ¿no? El Hamas no es ni una organización de Boy Scouts, no son las Carmelitas Descalzas, no es la primera vez que pueden a último momento no encontramos no tenemos a todo el mundo, no sabemos dónde están todos, así que es personal hasta que no vea que Eitan y el resto de los secuestrados bajen de los vehículos de la empresa de transporte llamada la Cruz Roja, que es lo único que hace por los secuestrados, es traerlos de vuelta de la Franja de Gaza al territorio israelí, y yo pueda abrazar a Eitan, no creo en nada. Cuando los vea en casa de vuelta voy a creer que efectivamente sucedió. ¿Y tenés alguna certeza de que en qué condiciones regresará Eitan a tu casa? No, ninguna. Ellos primero van a un punto de encuentro general en una base del ejército israelí, donde reciben una primera atención médica, una revisación general, hacen un leve encuentro con sus familiares y de acuerdo a su condición física los van los van mandando a los hospitales que están asignados, pero también todo depende de en qué condición médica y física vuelven. Pues imagínate, acá estamos hablando de personas que están secuestradas sin ver la luz del día y sin comer como corresponde durante años, y otros con terribles enfermedades y otros que no fueron atendidas. Vimos en el último video que liberó el Hamas a un secuestrado cavando su propia tumba, hecho piel y hueso, más hueso que piel. Así que todo esto es un misterio
porque la Cruz Roja nunca llegó a ninguno de los secuestrados. Estamos conversando. Lo más importante es que lleguen. Sí. Lo más importante es que lleguen de vuelta todos a casa. Estamos conversando con Itzik Horn, que es argentino-israelí, que tiene 3 hijos viviendo con él en ese país. Uno de ellos todavía secuestrado por Hamás, Eitan. La pregunta que te quiero hacer es un poco complicada, pero tiene que ver con qué esperás que pase después. O sea, ya es difícil pensar que va a ocurrir lo que querés que ocurra, que es que tu hijo vuelva a casa, pero en el caso de que eso finalmente y felizmente pase, ¿qué esperan? ¿Qué esperas vos? ¿Qué esperan las familias? ¿Qué espera? No te escuché la pregunta, saliste muy entrecortado. Lo que te decía es, quiero preguntarte algo que es difícil a esta altura, porque todavía las cosas están ocurriendo, pero ¿qué querés o qué crees que va a pasar después que los secuestrados vuelvan a casa y que Israel cumpla con su parte del acuerdo y se retire de algunas posiciones en la Franja de Gaza? Mira, vos me preguntás a nivel político qué va a pasar. Político, ciudadano, institucional, ¿qué es lo que creen que va a pasar? ¿Qué es lo que esperan que pase? Mira, yo, en lo personal, si el Hamás sigue en la Franja de Gaza, no sé qué garantías tenemos. Segundo, más allá, ¿quiénes son los garantes? Qatar y Turquía. Eso es lo primero. Acá, cualquier acuerdo que firmes, no se termina de secar la tinta y jamás ya lo va a violar. Pero a mí, como familia, lo único que me importa es que los rehenes vuelvan. Y todos los países que firmaron se tienen que hacer responsables de lo que firmaron. Si va a haber paz entre Israel y los palestinos, yo no sé y te voy a explicar por qué. Porque mientras yo, en lo personal, hasta que no vea del lado palestino una organización como Shalom Achab, pasa ahora, yo no creo que la paz sea posible. También es un tema de educación. Hasta que yo no vea que del lado palestino no vistan el jardín de infantes con un uniforme de guerrillero, con una ametralladora y que griten muera Israel, muera los judíos. Yo no veo con quién podés hacer la paz. Es verdad que la paz se hace con el enemigo, pero no quién está a favor de mi desaparición de la tierra. Por otro lado, en algún momento va a haber que llegar a algún tipo de acuerdo, porque ni nosotros nos vamos a ir de acá, ni ellos se van a ir de acá. Pero hasta que ellos no cambien la mentalidad que nosotros no nos vamos a ir de acá, no va a pasar nada. Y por otro lado, yo creo que la primera condición es que tienen que reconocer la existencia del Estado de Israel. Muy bien. ¿Hay posibilidad alguna vez de que haya 2 estados para 2 pueblos en ese territorio, en esa parte del mundo? Yo te acabo de decir por lo menos lo que yo pienso. Uh-huh. Espero que sí, que alguna vez haya una posibilidad, porque si no vamos a estar en una situación de guerra permanente. El 7 de octubre estaba a favor de esa posición, pero ahora, después del 7 de octubre, después que me secuestraron 2 hijos, después que mataron a 1.200 israelíes, y quemaron casas y mataron a bebés en un microondas, a los chicos vivos. No entiendo que alguien me explique cómo matar a 2 criaturas y matar a la mamá adelanta la paz o el diálogo entre los pueblos. Yo no entiendo. Ahora, yo te voy a decir algo más, es mi postura. Uh-huh. Los únicos culpables de lo que está pasando en Gaza son los propios gazatíes. Primero porque votaron al Hamas, sabiendo que es una organización terrorista asesina. Insisto, no son una organización de Boy Scouts, no son los carmelitas descalzos. Segundo, si al Hamas tanto le importa a su población, lo primero que tenían que haber hecho es que aceptar un cese del fuego y devolver a los rehenes, y con eso se terminaba el sufrimiento. Pero no le importó.
solo te quiero decir, Ariel, la frase esta no es mía, es de Felipe González. Pero es obvio, no lo hizo, sigue la lucha. Se roban los alimentos que entran en la ayuda humanitaria. Dispara contra sus ciudadanos que intentan escaparse de Jañones, de Rafía, de Gaza. Entonces, viste, no, ¿con quién voy a hacer la paz? Itzik, te deseamos que Eitan vuelva a casa lo más sano y entero posible, que tengas un buen reencuentro, que ocurra, ¿no? Que finalmente ocurra y que la familia esté toda nuevamente unida. Te mandamos un abrazo y esperamos que las cosas ocurran lo mejor posible. Como decimos por estos pagos, de tu boca a los oídos de la ley. Gracias. Amén. Amén. Un fuertísimo abrazo. Itzik Horn, padre de Eitan y de Yair. Yair ya regresó, estuvo secuestrado y ahora espera la vuelta de Eitan, mientras ya tomamos